Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Vamos a seguir con esta programación de los fundamentos bíblicos de nuestra fe cristiana, con el deseo, como siempre, de que Dios nos enseñe, de que Él nos dirija, Él pueda traer la verdad de la enseñanza a nuestras vidas y por ella podamos nosotros vivir, cada uno de nosotros, como cristianos. Y estamos específicamente exponiendo la doctrina del Espíritu Santo. Y ya hemos dicho con anterioridad en otras clases que hay mucho en lo cual nosotros podríamos hablar de la doctrina del Espíritu Santo, porque la Biblia misma nos enseña toda esa gran verdad. Podríamos pasar por múltiples pasajes donde nos está exponiendo la doctrina del Espíritu Santo, pero una de las cosas que creo que es importante en estos estudios, que estaremos tomando varios estudios, es la relevancia de no quedarnos en definir solamente la doctrina del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es para definirlo, el Espíritu Santo es para vivirlo. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que quiero seguir compartiendo. Aunque es verdad que para hablar de la doctrina o de la persona del Espíritu Santo, sin duda alguna hemos tenido que acudir y seguiremos acudiendo hoy a principios elementales y fundamentales de la doctrina bíblica del Espíritu Santo. Pero más allá, una de las cosas que creo que toma interés en nosotros, debería de tomarlo, es, ante todo, saber y reconocer que el Espíritu Santo es Dios. Eso es, para mí es de vital importancia, porque creo que es mucho en estos días donde se intenta contradecir, ir en contra de esta gran verdad, de este principio bíblico, y muchas son la gente, ¿verdad?, que niegan esta gran verdad, y a nosotros nos toca, como dice el apóstol Pedro, presentar apología o defensa ante todas aquellas personas que demanden razón alguna por la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Entonces, en lo personal es algo que creo que es muy importante, es seguir enseñando esta gran verdad. El Espíritu Santo es Dios. Aun cuando estamos en unos días donde pudiéramos conocer mucho de la doctrina del Espíritu Santo, también es una gran verdad que el Espíritu Santo, la persona del Dios Espíritu Santo, es un gran desconocido entre medio de nosotros, entre medio de la iglesia, entre medio del pueblo de Dios. Así que tenemos que tomar esta iniciativa y este profundo deseo personal de cada uno de nosotros en nuestros corazones y exponerlo con esta gran verdad
con todo lo que conlleva a través de la palabra de Dios y a la misma vez recibir cada uno de nosotros en lo personal dicha enseñanza. Pero cuando hablamos de que el Espíritu Santo es Dios, estamos hablando de que el Padre también es Dios y el Hijo es Dios. Entonces, algo que no tenemos que pasar por alto es esta gran verdad. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando que Dios tiene su persona y tiene su personalidad como Dios Padre. Cuando hablamos de Dios Hijo, tiene su persona y tiene su personalidad como Dios Hijo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, tiene su persona y su personalidad como el Dios Espíritu Santo. Pero en la esencia divina es un solo Dios. ¿Eso nos queda claro, sí o no? Es un solo Dios, donde se manifiesta en tres personas, pero cada uno, y esto es otro punto que recordamos que es de vital importancia, cada uno tiene su persona y su personalidad. Es decir, hay personas, ¿verdad?, que enseñan que la doctrina del Espíritu Santo es un modalismo. Dijimos que un modalismo es cuando enseñan que el Espíritu Santo o el Padre, Dios Padre, se convierte en el Hijo y se convierte en el Espíritu Santo. O sea, es como que se pudiera convertir en la persona del Espíritu Santo o del Hijo, el mismo Dios. Bueno, eso no es bíblico, ¿verdad? De ahí la importancia que ha de tener para con nosotros, y reiteramos nuevamente, cada uno con su persona y con su personalidad. Tampoco hablamos de un triteísmo, que es otra herejía que se está enseñando, donde se enseña que son tres diferentes dioses. No, en la esencia divina, en el seno, ¿verdad?, divino, está una sola deidad. Hay un solo Dios, pero en tres personas. Y aunque esto es un gran misterio, tenemos prueba suficiente a lo largo de todas las Escrituras para nosotros poderlo creer y aceptarlo en nuestras vidas, porque la Biblia nos lo enseña. Ahora, la palabra Trinidad, dijimos que no es una palabra que aparezca en las Escrituras, pero la enseñanza o la doctrina de la Trinidad está a lo largo de todas las Escrituras. Tertuliano fue uno de los padres primeros de la Iglesia cristiana quien puso nombre a la doctrina de la Trinidad sacándola de una palabra latina, que era trinitas. Entonces, significa tres en uno. Eso creo que ha de ayudarnos a poder exponer la doctrina de la vida o de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, esto lo hemos visto, y una de las cosas también que estuvimos recalcando es que la vida cristiana se trata de conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, no somos salvos. Si no conocemos a Dios, estamos sin esperanza. Si no conocemos a Dios, no tenemos vida. ¿Y a Dios se le conoce por medio de quién? Por medio de Cristo. Esto es algo que conocemos y lo enseñamos y lo percibimos de una manera notable, es notorio. Pero también es una gran verdad que a Dios Padre se le conoce también a través del Dios Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos también conocer a Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Es algo que lo podemos ver a lo largo de toda la palabra de Dios. El profeta Oseas nos enseña este gran principio: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Pero debemos también conocer al Dios Padre a través de la persona del Espíritu Santo. Y vimos múltiples pasajes, diferentes lugares de las Escrituras, donde pudimos apreciar esa deidad del Espíritu Santo, su divinidad, en cuanto a la esencia del Dios Espíritu Santo. Y eso es algo que creo que pudimos ver con bastante peso, con bastante claridad, en todo lo que la palabra de Dios nos está enseñando, y en otros muchos puntos o aspectos que seguiríamos o podríamos seguir enumerando en cuanto a dar peso, ¿verdad?, a esa doctrina. Es una doctrina tediosa, pesada, en cuanto a la verdad de lo que la palabra de Dios nos enseña, correspondiente a Dios Espíritu Santo. Y esto es algo que también tenemos que ver, y cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, la Trinidad, ¿verdad?, entra a morar ¿con quién? Con nosotros. ¿Y por qué entra a morar con nosotros? Porque en esencia divina ya dijimos que es imposible
que pudiera ser independiente, no se puede dividir. La Trinidad no forman o no trabajan de una manera independiente. No hay independentismo, ¿verdad?, en cuanto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero sí que hay individualismo. Cada uno individualmente lleva a cabo diferentes operaciones o diferente trabajo, y todo es hecho en común acuerdo y armonía. Pero en cuanto a la esencia del ser divino, no se puede dividir. Y eso es algo que también Jesús lo enseñó muy claramente, ¿verdad?, en la oración del Padre, cuando estaba orando al Padre en Juan capítulo número 17. Podemos verlo, versículo número 21, en el Evangelio de Juan. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Luego sigue diciendo también en el versículo número 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos ¿cuánto? Somos uno. Esto es algo tremendo, algo que no logramos profundizar en toda su gran verdad, pero cuando Dios viene a morar en nosotros, cuando el ser de Dios viene a morar en nosotros, lo hace en cuanto a su divinidad, en todo lo que corresponde a su esencia divina, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque es imposible que pueda ser indivisible, no se puede dividir. Entonces, nosotros tenemos que ver también que cuando hablamos del Dios Espíritu Santo, estamos hablando que tiene su persona y su personalidad, así que por tanto posee atributos personales, posee atributos divinos. Y no quiero detenerme mucho aquí porque quiero seguir avanzando, pero cuanto menos ir pasando por encima y comentando estos principios que sé que muchos de nosotros los conocemos, pero para el que pueda apuntar o quiera apuntar, en cuanto a la persona del Espíritu Santo y a su personalidad, tiene sus atributos personales. Tenemos en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo número 4, en el versículo número 30, yo voy a decir la cita, vosotros lo apuntáis para seguir avanzando. Dice que el Espíritu Santo se entristece. ¿Dice eso? No entristezcáis al Espíritu Santo. Por tanto, en cuanto a la persona del Espíritu Santo y en cuanto a sus atributos personales, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo se puede entristecer. Eso es muy importante. También nos enseña en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 8, en el versículo número 29, que el Espíritu Santo habla. Y esto también es notorio a lo que estamos diciendo, porque lo que estamos diciendo es que tiene su persona, su personalidad y tiene atributos personales. Y dice en el versículo número 29 del libro de los Hechos, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Así que el Espíritu Santo habla. En cuanto a esos atributos personales de la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo da órdenes. Podemos verlo en el libro de los Hechos, capítulo número 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Así que el Espíritu Santo da órdenes. El Espíritu Santo tiene voluntad en cuanto a su persona y su personalidad y en cuanto a los atributos personales de la tercera persona de la Trinidad. La Biblia nos enseña que tiene voluntad. Primera de Corintios, capítulo número 12, versículo número 11. Aquí encontramos el tema de los dones espirituales, donde lo personal tengo ganas, tengo deseo de llegar ahí a ese capítulo o a esa posición de la doctrina del Espíritu Santo, pero tenemos que ir paso a paso. Pero
aquí Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo número 12, en el versículo número 11, nos está enseñando que el Espíritu Santo tiene voluntad. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que el Espíritu Santo tiene voluntad, como es su querer. Aquí nos está enseñando en cuanto a los dones espirituales a la iglesia. Dice el apóstol bien claramente que todo lo hace uno, todas estas cosas dice que lo hace uno, refiriéndose al mismo Espíritu, y Él repartiendo a cada uno de una manera en particular, como Él quiere. El Espíritu Santo inclusive nos enseña la palabra de Dios, dice que ama. Romanos capítulo 15, versículo número 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor, ¿de quién? Del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El Espíritu Santo ama. Sí que tiene sus atributos personales. Es una persona. No es una fuerza, ¿verdad? Como algunos dicen por ahí. Una fuerza no se puede entristecer. Yo no sé cómo se puede llegar a esa conclusión. Lo que es el poder del engaño, cuando no se está en la palabra de Dios, cuando no se está en el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Pero una fuerza no se puede entristecer, una fuerza no puede amar, una fuerza no puede hablar, una fuerza no puede dar órdenes, una fuerza no puede sentir. Aquí podríamos seguir hablando otras muchas más citas bíblicas que nos estarían enseñando en cuanto a los atributos personales de la persona del Espíritu Santo. Pero creo que con esto se nos es suficiente, ¿verdad? Cuanto menos para dejar claro también este punto. El Espíritu Santo, como es Dios, entonces tiene también sus atributos divinos, ¿sí o no? Ya hemos dicho el otro día algunos de los atributos incomunicables. Quiere decir que esos atributos, solamente cuando uno estudia la doctrina de los atributos, están los atributos comunicables, ¿verdad? Para con nosotros están los atributos incomunicables. Bueno, los atributos incomunicables en cuanto a la persona de Dios corresponden solamente a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en cuanto a su omnisciencia, es decir, que todo lo conoce, todo lo sabe, a su omnipresencia, es decir, que está en todo lugar, y en cuanto a su omnipotencia, es decir, que todo lo puede. Pero también hay otros atributos divinos que se le es atribuido a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma parte como Dios creador. Tenemos en Génesis capítulo número 1, en el versículo número 2, cuando se está creando todo lo que es lo visto por los ojos de los hombres. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba en cooperación junto con Dios el Padre y Dios el Hijo. Así que otro atributo divino que le es correspondido aquí a la persona del Espíritu Santo tiene que ver con la misma creación. Pero también en cuanto al poder, al Dios Espíritu Santo omnipotente. Es curioso ver cuando uno ve en Génesis capítulo número 6, en el versículo número 3, cuando está viendo la maldad de los hombres en la tierra, ¿verdad? Cómo está en todo su auge y está en creciente, está desarrollando toda la maldad que hay en el corazón del hombre. Y dice la palabra de Dios aquí en el libro del Génesis, en el capítulo número 6, en el versículo número 3, dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Espíritu Santo estaba haciendo aquí una obra de contención. El Espíritu Santo, como es el Dios omnipotente, Él estaba aquí haciendo una obra de contención. De ahí que lo que nos enseña la palabra de Dios: no contenderá mi espíritu para siempre. ¿Con quién? Con el hombre. Podemos seguir leyendo, ¿verdad? Y entonces esto va a un punto donde Dios determina destruir toda la tierra, anegada en agua,
y donde vemos y sabemos que en esos 40 días de diluvios, de día y de noche, continuamente lloviendo, solamente se salvan 8 personas. Sabemos que Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Pero el Espíritu estaba haciendo una obra de creación. Y vemos aquí perfectamente que Dios decide. El Dios Espíritu Santo permite, se quita y entonces viene lo que es el diluvio a la tierra. Esto no es algo que solamente vemos en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, bajo lo que es la nueva dispensación o el nuevo pacto, el pacto de gracia que estamos viviendo, la era de la iglesia, antes de que Cristo regrese, sigue siendo una obra ¿de qué? De contención. Pablo lo enseña en un tiempo de escatología donde está hablando de los tiempos por venir. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, podemos ver en su segunda carta, donde vemos la misma cosa que hemos visto aquí en Génesis, que se le corresponde y se le atribuye al Espíritu Santo. Así que en la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalónica, capítulo número 2, versículo número 3, ¿lo tenemos? Dice el apóstol Pablo, aquí escribiendo a los tesalonicenses, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Versículo número 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de... ¿Quién está en el presente deteniendo? ¿Quién está impidiendo que esto siga su desarrollo? La Biblia nos está enseñando que en estos momentos el Espíritu Santo está haciendo esta obra también de contención. Él está frenando, ¿verdad? Ahora mismo Satanás está intentando, podemos ver por lo que nos enseña el apóstol Pablo, poner a alguien en el trono de Dios. Es lo que la Biblia nos enseña de lo que es el anticristo. Pero ¿por qué eso no se puede llevar a cabo? Bueno, Pablo lo dice aquí muy claramente. ¿O no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Bueno, no lo dice bien claro. Dice, pues ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien al presente lo detiene. Hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Está haciendo una obra de contención. No se puede llevar a cabo porque el Dios Espíritu Santo no lo permite. Así que Dios Espíritu Santo es un Dios soberano también, como atributo divino de Dios. Y soberanamente y omnipotentemente, en los designios de Dios, tiene frenado ese plan de marcha que tiene de iniquidad, de la manifestación del hombre de pecado. No se puede sentar en el trono de Dios. No está el anticristo todavía en una manera visual llevando a cabo lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a esos tiempos. Y cuando esto surja, porque esto va a acontecer, y nos lo enseña la palabra de Dios, es porque entonces el Espíritu Santo hará lo que hemos visto que hizo en Génesis. Se echará a un lado y entonces dirá, adelante, que siga en marcha el misterio ¿de qué? De la iniquidad. Pero ahora al presente, el Espíritu Santo es quien está haciendo esta obra de contención. Es muy importante, ¿verdad? Es algo necesario que sepamos. Y es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. El Espíritu Santo engendró a Jesús. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. El Espíritu Santo regenera. El Espíritu Santo conduce. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo da dones a la iglesia. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Y así podríamos seguir enumerando cuantas grandes verdades la Biblia nos enseña con respecto a la persona del Espíritu Santo. Como dice Job en el capítulo 26, versículo número 14.
Y aquí que esto no es más, dice que el borde de sus caminos. Hablando, y podríamos poner un paralelo a todo lo que podríamos enseñar de la doctrina del Espíritu Santo, y lo que nosotros estamos conociendo o lo que pudiéramos estar sabiendo, no es más que el borde de sus caminos. Y dice, ¿y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él? Pero el trueno de su poder, dice, ¿quién lo puede qué? Comprender. Es como algo en un susurro, ¿verdad? Estos no son más que los bordes de sus caminos. Cuán leve es el susurro que hemos oído de Él, decía Job. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? O como el apóstol Pablo, esa profundidad que él en Romanos capítulo 11, versículo número 33 dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables, ¿verdad? Cuán profundo. Cuánta profundidad nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Y Dios es quien nos enseña a que nosotros escudriñemos, a que investiguemos. Pero aun cuando tú y yo pudiéramos disponer todas nuestras fuerzas para escudriñar, para investigar, si el Espíritu Santo, quien conoce todo lo que es Dios, la persona de Dios, y aún lo profundo de Dios, no nos lo enseña, no nos lo trae en cuanto a la iluminación por el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros quedaremos sin entendimiento, sin conocimiento en cuanto a ello. Es Él quien conoce lo profundo de Dios mismo. Él es quien nos enseña. Él es quien nos ilumina, ¿verdad? Nos trae esa revelación que nosotros no conocemos y que a través de la palabra de Dios, Él nos da la claridad y nos aclara y nos trae esa revelación a nuestras vidas de las cosas profundas de Dios mismo. Pero hay otro punto, creo que aquí, en cuanto a lo que hemos estado hablando en esta, creo que fueron 3 clases, suficiente hemos visto para poder determinar algunos puntos específicos y concluyentes en cuanto a la persona del Dios Espíritu Santo. Pero pensaba en esta tarde que creo que es un punto que también debería de ayudarnos y aclararnos a algunos de nosotros, y tiene que ver con la pregunta de quién es un cristiano. Y esto es importante porque posteriormente, después de ver bíblicamente quién es un cristiano, entonces vemos la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Pero ¿quién es un cristiano? Podríamos decir muchas cosas y seguramente entran dentro de la definición de lo que nos enseña la palabra de Dios, que es un cristiano. Pero dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, capítulo 14, versículo número 33, que Dios no es un Dios, ¿de qué? De confusión. El Dios de la Biblia no es un Dios de confusión. Por tanto, el carácter de Dios es en enseñarnos las cosas como son. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Nunca nos va a mentir. No nos puede engañar. No nos puede aparentar. No nos puede desviar en cuanto al engaño. Es el Espíritu de verdad. Así que si Dios no es un Dios de confusión y nosotros preguntamos a la palabra de Dios quién es un cristiano, la Biblia nos enseña bien claramente, específicamente quién es un cristiano. Y en algunos versículos que vamos a estar viendo, pero hay siempre uno que nunca dejo de decirlo, y es en Romanos capítulo 8, versículo número 9. ¿Quién es un cristiano según la Biblia, según la palabra de Dios? Bueno, el apóstol Pablo, dentro del contexto de la vida en el Espíritu, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Así que un cristiano es aquella persona que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Un cristiano es un hombre que ha recibido, a través de lo que Cristo ha hecho en la cruz, ha recibido la promesa del Espíritu Santo. Ha sido sellado, comprado por la sangre de Cristo y sellado con el Espíritu Santo. La Biblia dice bien claramente que si alguna persona no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, si hay una persona que no tiene el Espíritu Santo, definitivamente la Biblia dice que esa persona no es cristiano. Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo número 12, en el versículo número 3, dentro del contexto de los dones espirituales, dice que nadie puede llamar al Señor Jesús si no es a través de ¿quién?
no puede llamarle al Señor o a Jesús Señor, sino es por medio de la persona del Espíritu Santo. Un cristiano. ¿Qué significa la palabra cristiano? La palabra cristiano es una palabra que solamente aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Eso es un detalle. Pero la palabra cristiano es una palabra compuesta del griego, donde viene Cristo, Christos es el ungido, y anos, que es pequeño, así que es un pequeño ungido. Y un cristiano es un pequeño ungido porque tiene la unción ¿de quién? Del Santo. El apóstol Juan nos lo enseña, todo tiene que ser bíblicamente, ¿verdad? Eso es de lo que se trata. Y el apóstol Juan nos enseña que dice que el Espíritu Santo está ¿dónde? Sobre los cristianos. Y dice que Él nos enseña y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe ninguna otra cosa. Claro, el contexto de Juan está hablando, estamos estudiando esa carta, aunque hemos aparcado un tiempo, pero está hablando de los gnósticos. Y dice, bueno, porque la unción del Santo está sobre vosotros y Él os enseña todas las cosas y es el Espíritu de verdad y Él os conduce y os guía hacia toda la verdad. Entonces no tenéis necesidad, teniendo al Espíritu Santo, de que venga una enseñanza extra bíblica y seáis engañados, porque dice, tenéis la persona del Espíritu Santo. La unción del Santo es el Espíritu Santo. Un cristiano es un pequeño ungido, ¿verdad? Es una persona que tiene la unción del Santo, tiene el Espíritu Santo en su vida. Pero la palabra cristiano es una palabra que solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y curiosamente es una palabra que lo puso a los cristianos los mismos que lo perseguían. Precisamente por el significado. Cristiano también significa seguidor ¿de quién? De Cristo. Vamos a ver dónde vienen tres citas. La primera viene en el libro de los Hechos. Bueno, hay 2 en el libro de los Hechos y una en Pedro. Pero vamos a ver en Hechos capítulo número 11, versículo número 26. Hechos capítulo número 11. Y aquí nos enseña que y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Aquí vemos la primera vez en el que se le llamó a los discípulos cristianos, en Antioquía. Pero en Hechos capítulo también 28, 26, 28, creo que es el siguiente. Sí, capítulo 26, versículo número 28, hablándonos aquí del rey Agripa, dice en el versículo número 28, cuando Pablo está aquí predicando, que a este rey, al rey Agripa, que se arrepintiera, que conociera a Cristo, predicando el Evangelio. Y dice en el versículo número 27, ¿crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿por poco me persuades a hacer qué? A ser cristiano. Esa es la segunda vez que en el Nuevo Testamento viene la palabra cristiano, y la tercera la usa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo número 4, versículo 14, dentro del contexto que el apóstol Pedro viene aquí enseñando. Está hablando a los que padecen como cristianos. O sea, padecer como cristiano. Tenemos que saber que aquí, en cuanto a la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro está escribiendo a todos aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos. Generalmente en el 64 después de Cristo, un emperador romano llamado Nerón, cruel, anárquico, totalitario, déspota, él perseguía a los cristianos, los mataba. Y en esa persecución donde los cristianos fueron acusados de incendiar Roma, es que el apóstol Pedro está aquí escribiéndoles a que tengan esperanza, a que padezcan como cristianos, a que no nieguen el nombre de Cristo, recordando esa experiencia que ha de haber en todo cristiano, ese milagro que ha acontecido en cuanto al nuevo nacimiento, a la experiencia que hemos tenido con Cristo, que murió por nosotros en la cruz. Y en el capítulo número 4 viene el apóstol Pedro enseñando de los padecimientos como cristiano, y dice en el versículo número 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, dice que se reposa ¿dónde? Sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Está hablando del Espíritu Santo también. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida
o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece, ¿como qué? Como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Padecer como cristiano, esa es la tercera vez que aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento. Tácito, quien era un historiador romano del siglo I, Tácito, él decía y enseñaba, en sus escritos está, de que los cristianos fueron llamados cristianos por tales perseguidores, porque se identificaban hasta en la misma muerte ¿con quién? Con Cristo. Es decir, Tácito decía, son seguidores de Cristo hasta la muerte. Aún está dispuesto a morir por el nombre de Cristo. Entonces son pequeños ungidos. Dice, esto puede ser posible porque no lo hacen por ellos mismos ni en sus fuerzas, sino por la vida de la unción del Santo que está sobre ellos. Es el Espíritu Santo, como aquí hemos visto en el versículo número 14. Se puede glorificar a Dios en medio de su sufrimiento, como estaba aconteciendo aquí, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios, dice, ¿está dónde? Está sobre vuestras vidas. Reposa, dice, sobre vosotros. Entonces, ¿quién es un cristiano? Pablo dice en 1 Corintios, capítulo número 3, versículo número 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en dónde? En vosotros. Un cristiano dice que es templo de ¿quién? Nuestro cuerpo es templo de ¿quién? De Dios. Pero mira lo que dice, que el Espíritu Santo mora en dónde. Entonces lo que Pablo está diciendo, somos templo del Espíritu Santo. Y esto vamos a ir poco a poco viendo la relevancia que debe de tener para nosotros. Un cristiano ya nos está diciendo que es una persona que tiene el Espíritu Santo morando en él. Pero ¿qué es de ese cuerpo? 1 Corintios, capítulo número 6, versículo 19, versículo número 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en dónde? En vosotros, el cual tenéis ¿de quién? De Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Lo que Pablo nos está diciendo es que el cristiano en su persona es templo del Espíritu Santo, del Dios Espíritu Santo. Y dice, ese cuerpo ha sido comprado a través de la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Y ahora dice, tanto en cuerpo como en espíritu son de Dios, y esto debe de ser para glorificarla ¿a quién? A Dios. No somos dueños de nuestros cuerpos. ¿Lo sabías? No puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, ni lo que yo quiero con mi cuerpo. Un cristiano nos enseña la palabra de Dios que glorificamos a Dios en cuanto a nuestro espíritu, y también lo hacemos con nuestros cuerpos. Porque ya dice, habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque tiene una propiedad, o un dueño, un propietario, mejor dicho. Y se llama el Dios Espíritu Santo, que moran ¿dónde? En nosotros. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en vuestros corazones por la persona del Espíritu Santo. Y la esperanza, dice el apóstol Pablo escribiendo a los cristianos en Roma, no avergüenza. ¿Por qué? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por la persona del Espíritu, del Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios. Un cristiano es propiedad de Dios. Está para glorificar a Dios en su cuerpo, en su espíritu. Es morada del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Pablo también enseñaba a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo número 19. Pero el fundamento de Dios está como firme. ¿Pero qué más sigue diciendo? Teniendo este sello. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, a los que son de su propiedad. Y apártese de iniquidad, dice todo aquel que invoca el nombre ¿de quién? De Cristo.
Somos reconocidos por Dios. Somos propiedad de Dios. Si alguno piensa que sabe algo, dice el apóstol Pablo, aún no sabe nada como debería saberlo. 1 Corintios capítulo 8, del 1 al 3. Pero dice, si alguno ama a Dios, ¿es conocido por quién? Por Él. No se trata de cuánto tú y yo amamos a Dios, se trata de cuánto Él nos ha amado y nos sigue amando. No se trata de cuánto nosotros conocemos a Dios, sino se trata de que somos reconocidos por Dios. Claro, en nuestro cristianismo vamos conociendo a Dios y proseguimos conociendo a Dios. Y a través de la persona del Espíritu Santo lo debemos de hacer, igualmente que en la persona de Cristo. Somos propiedad de Dios. Hemos sido comprados por su sangre. Somos ahora el templo del Espíritu Santo. Y una de las cosas que tenemos que ver de la obra del Espíritu Santo es la de manifestar la presencia de Dios aquí en la tierra. Si tiene una tarea el Espíritu Santo, una obra del Espíritu Santo en nuestros días, es precisamente manifestar la presencia de Dios, ¿pero en dónde? Aquí en la tierra, en el mundo, pero especialmente en su iglesia. Jesús nos recuerda ese principio en Mateo capítulo 5, versículo número 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos. Pero la tarea del Espíritu Santo tiene que ver con nuestros días de manifestar la presencia de Dios a través de la persona del Espíritu Santo aquí en el mundo y en su iglesia. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Y eso es importante porque hemos visto que un cristiano es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene morada en el cristiano, vive y mora dentro de él. Y esto de la presencia de Dios, mira, en el Antiguo Testamento hubo un lugar que era lo que era el tabernáculo. Dios deseaba morar con su pueblo. Y de hecho lo que se hizo fue el tabernáculo, y dentro del tabernáculo estaba la habitación de Dios, que era el lugar santísimo. Y ahí moraba Dios, en el lugar santísimo. Ahí estaba el Shekinah. Él manifestaba su gloria, ¿verdad? Él manifestaba su presencia y moraba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Pero uno puede ver que posteriormente, después de que moraba en el desierto, ¿verdad? En el tabernáculo, en el lugar santísimo, después también estaba lo que era el tabernáculo de David. Y cuando el arca fue recuperada, que estuvo entre medio de los filisteos, también podemos ver que ahí estaba el tabernáculo ¿de quién? De David, con el mismo propósito. La presencia de Dios habitando y morando en medio de su pueblo, en lo que era el tabernáculo y en el lugar específico, el lugar santísimo. Pero también estaba posteriormente el templo de Salomón, con el mismo fin. Allí estaba la presencia de Dios. Y así sucesivamente, nosotros podemos ver en el libro de Ezequiel, capítulo número 10, la presencia del Shekinah de Dios abandona el templo y se va al cielo. 400 años posteriormente, o 400 años que han pasado entre lo que era Ezequiel, son más o menos 600 años, pero después hubo unos años y hubo 400 años de silencio. Y en esos 400 años de silencio, que es entre el periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos en Juan capítulo número 1, versículo número 14, cómo viene la presencia de Dios, ¿a dónde? A la tierra. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Así que la presencia de Dios fue manifestada. El verbo fue hecho carne, vino a esta tierra. Y la presencia de Dios nuevamente en la persona de Cristo Jesús vino aquí a la tierra. Dice en Colosenses capítulo número 1, en el versículo número 15, nos está enseñando bien claramente también que dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Hablándonos de quién? Hablándonos de Cristo. Hebreos capítulo número 1, versículo número 3, también nos está enseñando en cuanto a la persona de Cristo. Nos enseña bien, dice que el cual siendo el resplandor ¿de qué?
de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hablándonos de Cristo. Pero nosotros estamos viendo esto porque esto es el gran privilegio que nosotros los cristianos tenemos. Pero cuando viene a la tierra, el ruego de Cristo, antes de ascender con el Padre, y con esto acabamos, vamos a Juan, capítulo número 14, está llevando a cabo su ministerio y antes de la crucifixión, en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, vemos el ruego de Cristo y la promesa del Padre. Y dice en el versículo número 15, tenemos: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí está el ruego de Cristo, aquí está la promesa del Padre. Aquí nos está enseñando Jesucristo antes de la crucifixión de que no nos dejará huérfanos, enviará al Consolador o al Espíritu Santo, que es Paracletos. Paracletos es una palabra griega compuesta, donde significa uno que ha venido a ayudarnos a nuestro lado, uno que está a tu lado y a mi lado. Eso es lo que nos está enseñando aquí, en Juan, en el versículo número 16 del capítulo 14, Consolador. Para en el griego es al lado, cleto es uno llamado. Es uno llamado para estar a nuestro lado. ¿Quién está a nuestro lado? En esta manera, dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Un ruego de Cristo, la promesa del Padre. Para ya no estar yendo y viniendo, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento. Estamos viendo la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, un repaso breve que hemos dado, y cómo vendrá o ha venido ya en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Cómo mora ahora en nosotros. Eso hemos estado viendo también en los cristianos. Y Jesús estaba enseñando para que more en y con vosotros. Dice también en Juan, en el capítulo 14, versículo número 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada ¿con quién? Con él. Hacer morada, ¿verdad? A través de la persona del Espíritu Santo, el Dios Trino en nosotros. Viene a tabernaculizar en nuestras vidas, esa es la palabra. La palabra morada viene de tabernaculizar. Viene a morar y a vivir dentro de nuestras vidas. Esto es un cristiano. Esto es un cristiano, ¿verdad? El Espíritu Santo morando dentro de nosotros, estando con nosotros, estando en nosotros. La pregunta es, ¿para qué? En Juan capítulo número 7, versículo número 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto, dice en el versículo número 39, dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. El Espíritu Santo seguía como en la dispensación del Antiguo Testamento, hasta que Cristo no fuese glorificado, o sea, hasta que Cristo no murió, resucitó, ascendió y se sentó a la diestra del Padre, y derramó la promesa del Espíritu Santo. En esa glorificación de Cristo tuvo que acontecer para que el Espíritu Santo viniera en una manera diferente. Es la promesa del Espíritu Santo. Ahora todos los cristianos somos bautizados por un mismo Espíritu en un mismo cuerpo. Un cristiano es una persona que tiene el Espíritu Santo. Un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo. Un cristiano, todo cristiano que tiene el Espíritu Santo es bautizado con el Espíritu. Y lo dejamos aquí para la siguiente clase en 1 Corintios, capítulo número 12, versículo número
13. Porque por un solo espíritu fuimos todos. ¿Cuántos? Todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos, ¿a cuántos? Todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cada cristiano que ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo mora en él, es cristiano porque tiene el Espíritu de ¿quién hemos dicho? De Cristo. Es un cristiano y por tanto mora el Espíritu Santo en su vida y por tanto ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Por un mismo Espíritu. No unos cuantos, todos. El bautizo o el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que acontece en el nuevo nacimiento. Somos introducidos en el cuerpo de Cristo. La palabra bautismo, la palabra griega baptizo, lo que significa ser sumergido en algo, ¿verdad? Es una palabra griega que se usaba, las mujeres lo usaban mucho en sus días a la hora de teñir las ropas, ¿verdad? Tenían la palangana, ¿cómo se llama? Con tinte. Bueno, eso era baptizo en griego, es que cogían esas ropas en unas palanganas con esos tintes, tenían esa ropa. Cuando esa ropa era sumergida en esa palangana cubierta, ¿verdad? Eso es la palabra griega baptizo. O cuando somos bautizados en agua, ¿verdad? Cuando una persona se convierte, acepta a Cristo, el bautismo en agua, ese bautizo es sumergido en las aguas por completo. Entonces, el cristiano que nace de nuevo tiene el Espíritu Santo, si no, no podría ser cristiano, ¿verdad? Porque tiene el Espíritu de Cristo y no podría llamar al Señor Jesús si no fuera a través del Espíritu Santo. Y forma parte, como Pablo enseña aquí a los Corintios, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Otra cosa que también llegaremos a ese punto es la llenura del Espíritu Santo. Esa experiencia que acontece en el nuevo nacimiento, ¿verdad? De ese bautismo con el Espíritu Santo, es una experiencia única, es una transición, es un paso del Antiguo Testamento digamos, al ministerio del Espíritu Santo entre el Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo, como viene ese tiempo, ¿verdad? Ese periodo es lo que nosotros estamos viendo que aquí es diferente. Pero es diferente por lo que hemos visto, porque Cristo ya fue glorificado. Entonces envió esa promesa y mandó el Espíritu Santo. Cristo es quien bautiza con el Espíritu Santo. Eso no pudo acontecer sin que Cristo hubiese sido glorificado. Pero posteriormente dice que entonces ahora ¿para qué es? Para los que creen en este tiempo, donde Cristo ya es glorificado, dice porque correrán ríos de agua ¿qué? De agua viva. Ahí es donde queremos llegar. Corren esos ríos de agua viva por nuestro ser, por nuestro interior. Porque de eso se trata, de ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es algo que debe de acontecer en nuestras vidas. Hay una manera soberana en la que Dios hace con nosotros, pero también es verdad que hay una manera en la cual la Biblia nos enseña que nosotros tenemos un mandato por la palabra de Dios. Y es la de ser llenos continuamente ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y tenemos que estar buscando en nuestros días esa llenura, ¿verdad? Es estar lleno. La palabra lleno en el griego es la palabra pleró. Y lo que significa esa palabra es desbordado, es lleno. Pero para algo que tiene que ser lleno, primeramente tiene que ser ¿qué? Vacío de nosotros mismos. Si nosotros no nos vaciamos de nosotros mismos, jamás nunca podremos ser llenos del Espíritu Santo. Así que el apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandato, es tan imperativo, es un tiempo continuo para siempre. ¿A cuántos se lo dice? Sed llenos del Espíritu Santo, está en plural. Para todos. Para todos los que hemos sido bautizados. Como nos enseña aquí el apóstol Pablo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Pues gracias y Dios os bendiga.